Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. Esta noche de martes transmitimos desde las instalaciones del Estudio A en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Saludo a quienes hacen favor de sintonizarnos en 97 de los 113 municipios del estado de Michoacán, hasta donde llega la señal de la tele de todos. Por supuesto también a quienes nos acompañan por el canal 2 de televisión abierta en la ciudad de Morelia y por los diferentes canales en los distintos sistemas de cable en la República Mexicana. Un saludo especial a los cibernautas que cada noche de martes se dan cita para acompañarnos en el canal de Ustream de la tele de todos. Ustedes ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook somos Punto Medio, un medio escrito como fracción, y en Twitter @puntomediomich. ¿Ustedes se imaginan una huelga sin banderas rojinegras o sin la toma de las instalaciones que impiden el libre tránsito de estudiantes, de usuarios de los servicios, incluso de autoridades? Esta noche hablaremos no solo del derecho de huelga, sino también de lo que hace la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Michoacán, porque tenemos la equivocada idea que la Junta apoya al patrón o que la Junta apoya en exceso al trabajador. Y en realidad nos explicarán esta noche cuáles son los alcances de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán. Y en el panel hace todo el honor de estar con nosotros. Nosotros le agradecemos muchísimo al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, el licenciado Rodolfo Rafael Calderón Silva. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también el licenciado Jaime Iván Núñez Chávez, que es el secretario general de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán. Muchísimas gracias, licenciado. María, tus órdenes, buenas noches. Señor presidente, ¿qué es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje? Bueno, primeramente, buenas tardes a todo tu auditorio. Vamos a platicar y como primer punto, la Junta de Conciliación y Arbitraje es prácticamente un tribunal que se integra con un representante del trabajo, con un representante del capital y con un representante del gobierno. Su legitimación se sustenta, su apoyo, en el artículo 123 constitucional, en el apartado A, ¿verdad? Esa regla que es la base del derecho del trabajo, pues establece allí los alcances de la autoridad misma, sus funciones, su competencia, en fin, es un abanico de conceptos jurídicos que tenemos que atender, aplicar en su caso. Eso es la Junta de Conciliación y Arbitraje. En Michoacán contamos con la Junta de Conciliación y Arbitraje, que a su vez se integra con las juntas especiales. Son 8 que tenemos aquí en Morelia, 5, la número 6 en Zamora, la número 7 en Uruapan, la número 8 en Lázaro Cárdenas. Y nos tenía una buena noticia. Y la buena noticia es de que estamos trabajando y a punto de concluir el trabajo para que se establezcan, se integren las juntas en Zitácuaro, una junta Zitácuaro y otra junta en Apaxingán, ¿verdad? Es cuestión ya nada más de mero trámite, pero ya está muy avanzado y espero que a la brevedad venir a dar esa noticia al público, a la sociedad michoacana, a los trabajadores de esas regiones que necesitan atención brevemente, a la brevedad posible. Muchísimas gracias, presidente. Señor secretario, ¿qué trabajadores son los que acuden a la Junta? Entiendo los que están en el apartado A, pero en Michoacán, ¿qué gremios son los que acuden a la Junta? Antes que nada, Mario, un saludo a todo tu auditorio. Los trabajadores que comparecen ante la Junta a tramitar, tenemos trabajadores transportistas, trabajadores de la educación, trabajadores del campo, del comercio, de la construcción y de servicios. Dentro de esa variedad están delimitadas las funciones en cada junta especial. Es decir, tenemos a los trabajadores que son del campo en la Junta Especial número 1,
los de industria y transporte en la Junta Especial número 2, servicios en la Junta Especial número 3, trabajadores del comercio en la 4 y la Junta Especial número 5, trabajadores de la educación. No sin antes hacer mención que cuenta con un área colectiva, que es la que conoce de los asuntos sindicales, es decir, los emplazamientos a huelga, registros sindicales, reglamentos interiores de trabajo, contratos colectivos de trabajo y convenios salariales relativos a las organizaciones sindicales que tenemos registradas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿En su periodo se formaron nuevos sindicatos? Efectivamente, sí se registraron algunos. Tenemos sindicatos de transporte, que me vienen a la memoria, tenemos de organismos descentralizados también, que en su momento cumplieron con los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Hay algo bien interesante, señor secretario. Antes pensábamos que los trabajadores de confianza no tenían derecho a organizarse en un sindicato. Hoy día hay varias instituciones donde ya hay sindicatos de trabajadores de confianza. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la segunda sala, ha establecido criterio que los trabajadores de confianza pueden agruparse en asociaciones profesionales, es decir, en sindicatos. Pero lo que sí existe una prohibición es para demandar el contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque por su función de trabajadores de confianza son representantes del patrón. Es en lo único que están legalmente impedidos, pero para asociarse no, porque los fines del sindicato son el estudio y mejoramiento de sus condiciones y de sus propios intereses. Sí. Señor presidente, esto que nos dice el licenciado Iván nos da pie a, desde el punto de vista de la autoridad, ¿cuáles son los derechos o las atribuciones de los sindicatos? Porque a veces como espectadores tenemos o no tenemos bien delimitado hasta dónde llegan los derechos de los sindicalizados y hasta dónde los del patrón. Me explico. Por ejemplo, hay lugares, por ejemplo en el tema educativo, donde los sindicatos paran actividades porque quieren sacar a un director o poner a un jefe de departamento, no sé. ¿Hasta dónde llega la atribución que tiene el sindicato? ¿Para qué realmente están hechos los sindicatos? Bueno, el sindicato es una coalición. Es una coalición, es la unión entre trabajadores. De acuerdo al concepto que marca la ley, el propósito es atender los intereses del gremio que representan. Claro, sin violentar un derecho, sin ir más allá de lo que establece la ley. ¿Sí? El sindicato, por ejemplo, es el medio mediante el cual, y por conducto del secretario general del sindicato, se hace valer el derecho de huelga. ¿Sí? Pero una huelga viene planteada dentro del marco del artículo 250 que establece cuáles son los objetos de huelga, ¿sí? Está dentro de la ley, a comparación a un paro, como me lo estás preguntando, Mario, en el sentido de remover a una persona en una institución, es completamente distinto, completamente distinto. La huelga tiene, de acuerdo al artículo 450, varios objetos. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando capital y trabajo. Ese es el más importante de todos. Lograr el equilibrio da mucho trabajo, porque aquí hay conflicto de intereses, pero se tiene que agotar haciendo un esfuerzo, agotar el equilibrio. Señor presidente, vamos a ir a un corte. Estamos hablando de los objetos de la huelga. Sí, cómo no. Vamos a ir a un corte. Regresando, vamos a seguir con el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el licenciado Rodolfo Rafael Calderón Silva. No le cambie. Estamos hablando con el presidente y el secretario general de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Punto Medio. Nos acompañan esta noche el presidente y el secretario general de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. El licenciado Rodolfo Rafael Calderón Silva, el presidente de la Junta, nos estaba platicando cuáles son los objetos de la huelga. El primero nos decía que es lograr el equilibrio. Sí, Mario, el primero es que se logre el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando capital y trabajo. Ese es uno de los objetos más principales, porque lograr el equilibrio pues se requiere de anteponer intereses, una lucha de conceptos, y se logra el equilibrio. Otro de los objetos es la celebración y firma del contrato colectivo, del contrato ley, el cumplimiento del contrato colectivo y su observancia del contrato ley, el tabulador de salarios, una huelga en solidaridad, la reclamación de reparto de utilidades. Esos son los objetos de... O sea, ¿se puede hacer huelgas en solidaridad con otro sindicato? Se puede hacer una huelga en solidaridad con otro sindicato. Allí nada más que estarían los trabajadores en huelga que apoyan una huelga, pues no cobrarían los salarios caídos, ¿sí? Algunos autores hablan que esa figura ya no debería de estar, pero está vigente hasta este la momento. Ley lo prevé. La ley lo prevé hasta este momento, ¿verdad? Pero en Michoacán ahorita no hemos tenido huelgas en solidaridad. Ha habido hay planteamientos de huelgas que se plantean en base a los objetos que te estoy diciendo, principales, que es lograr el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando capital y trabajo. Ese es el primero. Y luego, pues ¿cómo se logra? Celebrar el contrato, revisar el contrato, revisar el tabulador. El contrato colectivo, el tabulador, esos son los motivos y los objetos de huelga. Vale. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor secretario, ¿qué se requiere para formar un sindicato? ¿Cuántas personas? Cuando se trata de sindicatos de trabajadores, deben de ser cuando menos 20 trabajadores en servicio activo, es decir, con una relación activa. ¿Deben tener alguna antigüedad? La ley te prevé que los soliciten deben tener una relación de trabajo de cuando menos 30 días antes a la presentación de la solicitud del registro sindical. También prevé que se pueden formar sindicatos de patrones con 3 cuando menos. Está interesante. Entonces, la pregunta que tú me hacías hace un rato, doctor, es que si los trabajadores de confianza se pueden formar sindicatos. Desde luego, si la ley le permite a los propios patrones crear sus propios sindicatos, era obvio que también los trabajadores de confianza lo podían hacer, no sin antes advertir que están para reclamar la celebración y firma de un contrato colectivo de trabajo por ser representantes directos del patrón. Si están en el mismo supuesto patrón y trabajadores de confianza. Exactamente. Sí. ¿Y hay algún sindicato de patrones? Sí, desde luego. Sí. Tenemos a lo que es la Coparmex, aquí en Michoacán, es un sindicato patronal. Tenemos algunos sindicatos de transportistas, de patrones, dueños de camiones de volteo, de camiones de pasajeros. ¿Y ellos a quién es? Bueno, porque me queda claro que el trabajador demanda el equilibrio con el patrón, pero el patrón ¿con quién demanda el equilibrio? Bueno, allí no podemos hablar de equilibrio, allí nada más se trata de amalgamar intereses. Es eso, nada más. Allí como dice el licenciado, como dice la ley, los sindicatos patronales como los sindicatos de trabajadores de confianza pues están impedidos para hacer valer el derecho de huelga, ¿sí? No pueden emplazar a huelga. Claro. Imagínate un patrón emplazándose a huelga a sí mismo, pues no lo prevé la ley definitivamente, y el trabajador de confianza pues tampoco. Más sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo se establece que los trabajadores de confianza no podrán formar parte, no podrán entregar un sindicato, pero la jurisprudencia sí, la Suprema Corte sí establece ese antecedente. No puede haber un mexicano sin ley definitivamente. Muy bien. Hay un tema pues que está en el imaginario colectivo y que tiene que ver con que los jubilados puedan continuar ocupando carteras al interior de los sindicatos. ¿Cómo es eso?
Con todo gusto, doctor. Efectivamente, pues, atendiendo del trabajador jubilado, hay jurisprudencia al respecto, que el trabajador, por la calidad de ser jubilado, no pierde esa calidad de socio del sindicato, es decir, con el que nació. Hay 3 formas de dejar de pertenecer al sindicato: muerte, renuncia y expulsión. En lo que sí está impedido el trabajador jubilado es en formar un sindicato de trabajadores. ¿Por qué se encuentra impedido? Porque ya no tiene una relación activa, que la propia ley te lo establece, que deben de formarse con trabajadores en servicio activo. O sea, no puede formar un sindicato, pero sí puede ocupar carteras dentro del comité. Sí pertenece, porque la jubilación la adquiere con el paso del tiempo. Es una conquista laboral que tuvo su propio gremio, estampado en un contrato colectivo de trabajo. Es decir, si mantengo una relación obrero-patronal activa y con el paso del tiempo logro la jubilación, eso no quiere decir que yo deje de pertenecer al sindicato, sigo siendo socio. Claro. De ese mismo sindicato en el que estoy siendo socio. En lo que sí me encontraría impedido es yo como jubilado tratar de formar un sindicato. Ahí ese sí es un impedimento, porque ya no tengo una relación activa. Sí, aquí tal vez diga una barbaridad, pero a mí me parece equiparado un poco al derecho de los mexicanos en el extranjero para votar. Es decir, el hecho que no estén aquí no les hace perder su derecho de poder votar. En este caso sería lo mismo, el hecho de no ser activos, pero sí socios del sindicato, les permite votar y ser votados. Exacto. Para un comité sindical. Esa es una pregunta que yo creo que mucha gente tenía dudas al respecto, sobre todo a raíz del último proceso de elección en el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. Señor presidente, en este periodo, en el periodo que a usted le ha tocado estar al frente de la Junta, ¿cuáles son los conflictos más álgidos que han tenido? Bueno, o más polémicos, pues. Conflictos más polémicos, desde luego, los de la universidad, los planteamientos de la universidad, planteamientos colectivos, emplazamientos a huelga de la universidad, que tenemos que entrar a estudio, planteamientos de huelga de instituciones de educación, no nada más de la universidad, sino abarcando otras instituciones, esos que tenemos que cuidar el proceso y ser muy cautelosos para dictar el acuerdo correspondiente. Esos son los asuntos más relevantes, con más importancia. Todos son importantes, pues, pero tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Señor secretario, en los últimos días ha habido un anuncio por parte de los trabajadores, tampoco se ha hecho público como debiera, pero ha causado sorpresa en un sector importante de ciudadanos, y es esto que le llaman la huelga de puertas abiertas. Esto que resulta ahora que, poniendo por encima sí el derecho de huelga del trabajador, pero también el derecho de ciudadanos, pues de la educación o de la prestación de algún servicio, resulta que ahora no se puede impedir el libre tránsito en estas instituciones. ¿Cómo es eso técnicamente? Sí, doctor. Es un criterio. La propia Ley Federal del Trabajo te establece que la huelga, y la denomina así, es la suspensión temporal de labores llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Y también la propia ley te establece que la huelga debe delimitarse al mero acto de la suspensión de labores. Nada más. Incluso la propia ley no te prevé las banderas rojinegras. Eso es una costumbre, una costumbre. Ha habido, creo que se ha causado polémica porque dicen que son huelgas a puertas abiertas. Y sigo insistiendo, esto es un criterio, que la huelga debe de ceñirse única y exclusivamente a la suspensión de labores. Ahora, quiero yo pensar que ha sido en relación a las huelgas que hemos tenido en las instituciones educativas. Debemos de recordar que el derecho a la educación está consagrado en el artículo 3º constitucional y por ende es una prestación de servicio público. No sin antes advertir que aquí se contraponen dos derechos, el derecho social y el derecho individual. Es lo que se llama colisión de derechos. Exactamente.
debe de prevalecer el que más favorezca, aplicando el principio pro persona en base a los tratados internacionales que nuestro país tiene firmados. Vamos a dejarlo ahí, licenciado, ahorita regresamos, vamos a un corte, no le cambie, está muy interesante el tema, estamos hablando con el presidente y el secretario general de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Señor presidente, esto de la colisión de derechos y de favorecer, digamos, el derecho que no perjudique al ciudadano, no significa que el derecho de huelga está siendo vulnerado. Sí, es claro. así. No se afecta, queda intocado, queda ahora sí intocado. Vamos a favor de los trabajadores, lo pueden incólume, no hay ningún problema. El derecho de huelga es un derecho social, como ya lo manejó el licenciado Iván. El derecho a la educación es un derecho a la educación. Los dos son derechos colectivos, pero no se excluye ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Ni hay preferencia sobre uno y sobre otro. Lo que sí, como dijo el licenciado Iván, es de que el derecho de huelga beneficia a los trabajadores que hacen valer el derecho de huelga. Y los educandos tienen el derecho a recibir educación. Hasta allí estamos bien. Ahora, si se va a estallar una huelga en una institución pública de educación, hay gente, trabajadores sindicalizados, como no los hay. Así es. Sí, como no los hay. Entonces, si la huelga se suspende en su totalidad, se estarían afectando los derechos de aquellos que no forman parte del sindicato, los derechos que aquellos que están recibiendo la educación. ¿Sí? Pero el derecho de huelga queda intocado, incólume, para los trabajadores que hacen valer el derecho de huelga. O sea, Sí. simplemente no van a laborar. Simplemente no van a laborar. Y punto y aparte. No laboran, se coloca el estado de huelga, se hace valer el estado de huelga y se continúa con aquellos que no están de acuerdo con ese movimiento, que no forman parte del sindicato. Esta situación resalta por primera vez en la universidad, En el tecnológico de en el tecnológico de Tacámbaro, nos pusimos a estudiar para dictar el acuerdo, llegamos a la conclusión, la Junta llega a la conclusión y determina por primera vez el antecedente. ¿Eso en qué año fue, señor presidente? Esto fue en el año 2014. 2014, el año pasado, 2014, en donde
Los maestros en huelga sostienen su huelga, los que no están de acuerdo Pueden trabajar. están trabajando con los alumnos. Punto. ¿Verdad? El sindicato que estalló ese movimiento se fue al amparo y lo bonito, lo maravilloso, válgame la expresión, es de que el juzgado de distrito abunda en la resolución y se apoya en el principio pro persona, argumentando derechos humanos de aquellos que no forman parte del sindicato. Ya se firme lo que ustedes... Y hace firme esa figura, ¿sí? Muchos estudiosos del derecho en Michoacán, maestros, amigos, profesionistas distinguidos, reconozco que no están de acuerdo con esta situación. Pero vamos, el derecho evoluciona todos los días y el que no lo ve así, pues se queda al margen. Tenemos ya el primer movimiento, licenciado, en El Instituto Tecnológico de Tacámbaro. que nos da la razón. Qué maravilloso, ¿no? Sí, claro. Nos da razón. En una segunda ocasión fue en Tecnológico de el Apaxingán. Tecnológico de Apaxingán. Y los juzgados de distrito resolvieron igual. Una tercera fue en el CONALEP, recientemente. Igual. Sí, a mí me parece interesante, yo iba a tocar un poco ese tema, licenciado, porque resulta que las decisiones de la Junta siempre son polémicas. Siempre son No, polémicas. y ahorita con ese detalle, Pues van a ser más. Pero tenemos el respaldo de los juzgados de distrito y hago un reconocimiento que hay juristas distinguidísimos en Michoacán que nos están diciendo que esos criterios, ¿no? Pero entonces ya necesitamos variar el criterio que adopta también los juzgados de distrito. Por favor. Sí, eso es a lo que yo iba. Es decir, las decisiones de la Junta siempre son polémicas, pero es decir, siempre son acusados de localistas, digamos, ¿no? O de ir a defender el interés de la autoridad o al contrario, defender en exceso el interés de los trabajadores, como empezaba yo diciendo en el programa. Lo interesante aquí es que un árbitro externo, ¿no?, que son los juzgados de distrito, han ratificado las sentencias que ustedes, y yo me atrevo a decirlo valientemente, haciendo valer el derecho, han realizado en el estado de Michoacán, que además, debemos decir, es un estado con una tradición de lucha de los trabajadores, pues muy férrea, muy compleja, y me imagino que debe ser muy, muy difícil tener a las partes en estos acuerdos complicados para poder decidir, a veces incluso, haciendo valer la ley, pero en contra tal vez de lo que les presionan de un lado y de otro que ustedes tengan que decidir. Bueno, es parte de nuestro trabajo. Es parte de nuestro trabajo. El licenciado Iván, una persona muy capaz en los acuerdos. Tenemos profesionistas en la Junta muy capaces, estudiosos. Nos hacen falta algunas otras cosas, pero vamos trabajando, haciendo las cosas lo mejor que se puede. Es una junta muy modesta, me refiero de infraestructura, ¿sí es así? Exactamente. Digo, a comparación de otras juntas del Que país. si volteamos a ver otras entidades, sí. Sí, si me permites, Sí. en otras entidades, por ejemplo, en el Estado de México, ya las juntas hay salas audiovisuales en donde se aflora, pues, vamos, el principio de oralidad. Estuvimos ya allí en esa inauguración, el banderazo, y ojalá que un día se instauren aquí en Michoacán. En Michoacán vamos caminando despacito, pero con paso firme, como hace rato te lo comenté. En la reforma que entró en vigor el 1 de diciembre del 2012, decretan que deben de desaparecer las juntas permanentes, y aquí en Michoacán son 5. Desaparecen o se transforman. Entonces, van a desaparecer unas, porque se van a transformar nada más 2 de ellas. Se va a transformar en las especiales, las permanentes de Zitácuaro y Apaxingán en juntas especiales, ¿verdad? Y van a desaparecer
la de los Reyes, la de la Piedad, la de Zacapu, ¿verdad? Se va a aprovechar el personal, porque hay personal calificado en esas áreas que van a desaparecer, para integrarlas en aquellas que va a florecer el derecho. Muy bien. Yo quiero hacerle una pregunta al licenciado presidente. A ver, pues los trabajadores los odian o tienen buena relación con los trabajadores. Bueno, si me permites, O tienen incluso buenos amigos, ¿no? mira, es un tribunal, es una institución donde se aplica la justicia. Creo que el trabajo que hemos realizado refleja que nos ven bien. Si no nos ven bien todos, una gran mayoría nos ve bien. ¿Sí? Me atrevo a decir que en este momento, en estos momentos que nos ha tocado trabajar, lo hemos hecho al 100, lo más que se pueda. Falta mucho por hacer, pero desde los equipos de cómputo que tenían muchos años, se trabajó para que los actualizaran. Estamos estrenando ese equipo, porque los equipos que teníamos, con cualquier roce de otra persona ajena, ya se movía y desaparecía el acta y empezarle de nuevo. ¿Te imaginas ese problema? No, y además lo complicado para el propio proceso. Olvídate, para el propio proceso. Vamos a ir a un corte, señor presidente. No le cambie, estamos hablando con el presidente y el secretario general de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios en las redes sociales. En Facebook somos @medio, medio escrito como fracción, y en Twitter @mediomich.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. La verdad, este tema, señor presidente, señor secretario, pues es un tema polémico que da para muchísimo. Exacto. Aquí platicábamos fuera del aire de algunas cuestiones que son interesantes porque también de repente todo se le carga a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Las buenas y las malas decisiones, que son buenas y malas en la medida que los miran o que pasan por el cristal de cada persona o de cada grupo. En realidad, entiendo el gran esfuerzo de la Junta en este periodo es tomar decisiones objetivas. Claro. Que tengan que ver, hacer valer la ley solamente. Exacto. Y en algún momento serán muy felicitados por los sindicatos porque les favorecerán en algunas cosas, pero en otros no estarán en acuerdo con lo que ustedes juzguen. Y el tema es ese, usted bien decía, la Junta es un tribunal y ahí se aplica el derecho. Y habrá, yo no quiero decir ganadores o perdedores, pero habrá quien tenga razón, la razón jurídica, y habrá quien no la tenga. Y en ese sentido, creo que es mucho mejor tener una Junta imparcial que tengamos confianza de que lo que va a decidir transparente es la ley, ¿no? Bueno, yo aquí comentábamos un poco fuera del aire, hay una muy polémico asunto laboral del año pasado que tiene que ver con estos levantamientos de la huelga del sindicato de trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado. Pero ustedes me dicen, ahí nosotros no tuvimos nada que ver. Y eso es importante porque luego también todo se achaca a la Junta Local. ¿Cómo es una decisión que no depende de ustedes? Ese problema del STASPE que estuvimos viviendo en días pasados fue un asunto que la Junta de Conciliación y Arbitraje no conoció porque no es competente para conocerlo. Pero hago votos de que eso no vuelva a suceder y que se arreglen todos, se cubran, se dé el equilibrio entre los factores de la producción. Eso es el detalle, ¿verdad? Pero a la Junta que estamos presidiendo, la Junta de Conciliación, no tuvo nada que ver con ese asunto. No dictó ningún acuerdo, definitivamente no, porque no es competente. Muy bien. Pero no me contestó la pregunta, licenciado. ¿Tiene buenos amigos secretarios generales de sindicatos? Mira, Mario, he tenido una relación de respeto con todos y cada uno de los sindicatos registrados en la Junta. Ellos mismos te lo podrán decir, y no nada más con los sindicatos, sino con los diversos patrones que acuden a la propia Junta. Hemos llevado muy buena relación. Dentro de los 15 años que tengo ahí laborando en la Junta, prácticamente 12 años han sido en el área colectiva, de los cuales me puedo privilegiar de decir que he cosechado buenas amistades. Y han sido respetuosos de las determinaciones que hemos tomado. Yo siempre he dicho, de las funciones que tenemos es en trabajar por el bien de los trabajadores y patrones de este Estado. Te lo debo decir y con mucho orgullo, yo soy hijo de obrero. Y pues he estado inmiscuido en estas cuestiones, pero volviendo al tema de lo que se anunciaba de huelgas a puerta. Sindicalista, además. De sindicalista, exactamente. Volviendo al tema de las huelgas de puertas abiertas, para mí no es nuevo. Era cuestión de aplicar ese criterio. Es decir, la propia ley no te dice que los trabajadores deban de tomar las instalaciones. No, es suspensión de labores, nada más. Si existe la preferencia hacia el movimiento huelguístico, que es la suspensión de labores, hay un procedimiento que se llama de existencia o inexistencia de la huelga. Y ahí los trabajadores votarán en una prueba que se llama de recuento, quien esté a favor o no. Por eso te comentaba hace unos instantes, no quiere decir que se rompa el estado de huelga con esto. Sí. La suspensión de labores es no trabajar, en pocas palabras. Nada más. Ya si tú quieres hacer una guardia afuera o no, pues esas son medidas de presión. Tomar instalaciones son medidas de presión, que si nos vamos a la historia, pues eran los movimientos de Cananea, sí, pero que no están previstos aquí. Entonces era cuestión de dar interpretación y aplicar la propia ley. Y vaya, te lo digo, soy hijo de obrero, pero también debemos de aplicar la ley. Fíjate que el sindicalismo no es malo, es bueno. Muchas de las instituciones que tenemos hoy de seguridad social fueron gracias a movimientos sindicales y que siguen prosperando. Pero también debe haber un equilibrio, como dijo hace unos instantes aquí el maestro, entre la producción y el capital.
Capital pone que tantas fuentes de empleo nos hacen falta y los trabajadores la producción. Es aplicar el derecho y ser transparentes como tribunal laboral. Muy bien, hay otra cuestión que nos han preguntado y que tiene que ver con cómo se expulsa a alguien de un sindicato. O sea, pues, claro, entiendo violentando sus estatutos, ¿no? O que no cumplan los estatutos. Pero eso se puede, por ejemplo, cuando el trabajador no está de acuerdo con un movimiento huelguístico. No porque... O la ley protege al trabajador que él dice, yo no estoy de acuerdo. No, mira, la ley te prevé, como te decía hace unos instantes, el recuento es estar a favor o no de la suspensión de labores. No se le puede aplicar una sanción a un trabajador que no esté de acuerdo con una suspensión. No se le puede expulsar. No. Que obviamente la propia ley y los estatutos sí prevén sanciones. ¿Qué pueden ser las sanciones? Pues que dejes de asistir a asambleas, que un sinfín de cuestiones, pero internas, pero no por estar de acuerdo, no por un movimiento huelguístico, se le pueda sancionar a un trabajador. Yo, en lo personal, considero que no. ¿Pero la ley protege al trabajador en ese sentido, de disentir de la mayoría? Simplemente no, la ley misma lo dice, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato de ese tamaño. Podrá haber un sindicato muy importante, la ley me da ese derecho a no querer formar parte y no me van a sancionar. La sanción se puede generar por algunas otras cosas. Inclusive el sindicato puede aplicar la exclusión del trabajador si es que el trabajador ha generado o violentado alguna situación. Bueno, se le hace ese proceso de exclusión y punto, pero la ley misma dice, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato. ¿Así? Yo quiero preguntarles también si, hace algunos años en los medios permeó este asunto de que las organizaciones sindicales tenían que ser muy transparentes también en su manejo de fondos, de recursos. ¿Esto es vigente? Efectivamente, incluso la propia ley establece a los sindicatos que cuando menos cada 6 meses deben de rendir cuenta completa y detallada de la administración de sus fondos, de sus recursos. Ahora con la reforma a la Ley Federal del Trabajo lo transparenta ya. Fue una transparencia mucho mejor y es bueno que el trabajador sepa en qué se destinan sus aportaciones. No es malo. No es malo y eso es parte de un principio de democracia sindical. Claro. Sí, y además acaba, digamos, con la discrecionalidad también del manejo de recursos, que eso es deseable no solamente en las organizaciones sindicales, sino en todas las organizaciones que tienen recursos públicos o recursos de los propios trabajadores, en el caso de los sindicatos. Si usted, señor presidente, pudiera resumirnos en algunas palabras su administración, ¿por qué se ha caracterizado? ¿Cuáles han sido como los ejes rectores de su administración en la Junta, de su presidencia en la Junta? Bueno, primeramente hemos tratado de generar dentro de lo que es la Junta de Conciliación un ambiente laboral entre todos los que los integramos, porque solamente con eso, con un ambiente laboral aceptable, se puede generar resultados positivos. Primero. Empiezan por la casa. A empezar por la casa, ¿sí? Después, pues en base a ese buen empiezo, pues atender a todo el trabajo que se presenta, ser lo más puntual posible. Nos faltan muchas cosas, pero en la medida de la posibilidad, ser puntual. Y segundo, pues que hemos procurado que la Junta se le vea distinto, porque fíjate nada más, si surge del artículo 123 constitucional, que es un pilar de la Constitución, uno de los artículos más importantes, pues no se le debe de ver a la Junta como una institución de segundo o tercer nivel. Vamos a dejarlo otra vez en suspenso, señor presidente. Vamos a ir a un corte. Mario, por favor. Vamos a ir a un corte y regresamos. Es el último bloque, no le cambie. Señor presidente, regresamos sobre ese tema que nos está tocando.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este es el último bloque de Punto Medio. Cortamos abruptamente al presidente no hay ningún de la problema. Junta, pero continúe, señor presidente. A ver, estábamos entonces que lo que se ha hecho como trabajo Sí. de cara a la sociedad Así en es. la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bueno, hemos tratado, aparte de generar un ambiente laboral, pues, aceptable para que se refleje el trabajo como merece la sociedad michoacana, es atender otras cuestiones. Por ejemplo, ya hemos trabajado intensamente para que se otorgue, se abran, vamos a decir, se transformen las juntas permanentes en especiales. Fabuloso hubiese sido que las 5 permanentes de Michoacán se transformaran en especiales, pero el costo no nos lo permite, y menos en estos momentos por los que atraviesa nuestra entidad. Sí. Pero con las dos que se propusieron, se atiende a la necesidad de muchos trabajadores, de muchos patrones en Zitácuaro y en Apaxingán, que son los 2 puntos que se adoptaron para ello. Desde luego, hubo un análisis, un trabajo para llegar a la conclusión por qué esos 2 puntos y no otros, Claro. ¿verdad? No es una ocurrencia, pues. No es una ocurrencia, sino es un trabajo muy pormenorizadamente para llegar a ese resultado. Podemos decir que eso es lo que ha destacado este trabajo que hemos realizado, pero quiero ser puntual en el sentido de que, como dijo el licenciado Iván, que el principio de huelgas a puertas abiertas pues no es nuevo, sino simplemente no se había aplicado. Llegamos y lo aplicamos para que se quedara como principio y como reflejo, como perfil de Michoacán para la República. ¿Y se tomará para otros estados este principio? ¿O ya se puede tomar? Ya dependería de la autonomía y del criterio de cada autoridad laboral, de las entidades federativas y de la propia federal. Insisto, se aplica la ley y también se le da interpretación. Esa interpretación que nosotros como Junta Local hemos dado a la Ley Federal del Trabajo en relación al procedimiento de huelga ha sido analizado por tribunales federales, es decir, por juzgados de distrito, que han confirmado el acuerdo que ha emitido la Junta en 3 casos concretos, que fueron suspensión de labores en el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Apaxingán, así como en el CONALEP Michoacán. Entonces eso ya depende de la autonomía del propio presidente de cada junta, porque recordemos que también las juntas se integran con un representante del gobierno, que es el presidente, representante obrero y patronal. Entonces las determinaciones son colegiadas, y más en estas cuestiones del procedimiento de huelga. Señor presidente, es el último bloque. Yo primero agradecerles muchísimo el que estén en el programa. Se nos quedan muchas cosas, por supuesto. Yo quisiera que en otro momento nos hicieras el favor de invitar para seguir platicando. Contigo es muy amena la plática con tu auditorio y sería fabuloso seguir platicando sobre derecho del trabajo. Estamos a tus órdenes. Vamos a seguir. Yo creo que valdría mucho la pena después de este primer encuentro, en un momento que consideremos adecuado, también tener algunos representantes de sindicatos, porque yo creo que esta determinación que ustedes han tomado también pasa por la modificación de la lucha al interior de los sindicatos, la propia democratización de los sindicatos. Ya hemos aquí tenido, no a secretarios generales, pero sí a sindicalistas, y es una de las grandes demandas, digamos, hacia su propio gremio. Entonces yo creo que este mismo criterio también revolucionará un poco la manera de cómo se lleva a cabo la vida al interior de los sindicatos. Para concluir, señor presidente, ¿qué nos puede decir de esta charla que tuvimos? A mí me interesaría también mucho escucharle decir esta cuestión. Trabajadores y patrones tenemos que tener confianza en la imparcialidad de la Junta. Desde luego, Mario, desde luego.
todos los involucrados en el sector laboral, patrones, trabajadores, sindicatos de trabajadores, sindicatos de patrones, sindicatos de trabajadores de confianza, deben de estar de contar con plena seguridad de la imparcialidad de la autoridad laboral. Definitivamente, el que acuda a una institución en donde no se le tenga confianza, pues por favor, ya desde ahí estamos mal. Mira, desde que estamos trabajando, estamos trabajando desde septiembre del 2012, ¿sí? En la Junta de Conciliación están las puertas abiertas, así de sencillo. Llegas, se te atiende, definitivamente. Así es que hay una atención como debe de ser. No hay, o lo mejor. no hay preferencias. No hay exclusiones. preferencia, definitivamente no. Definitivamente no. No hay, llegas, se te atiende, si te toca esperar un momento, pero se te atiende en el acto. Así. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor No, a tus presidente, por órdenes, estar Mario. con nosotros. Iván, ¿qué tanto trabajo tiene la Junta? Para dimensionar un poco. Bastante. O sea, ¿cuántos asuntos conoce la ciudad? Mira, por lo que respecta al área que yo encabezo, que es el área colectiva, te puedo decir que en un año se presentan alrededor de más de 700 contratos colectivos de trabajo, de revisiones salariales, que estoy hablando de convenios. De convenios salariales estamos hablando cerca de 400, 350. Si sumamos los emplazamientos a la huelga al año, tenemos más de 200 emplazamientos a huelga. Reglamentos interiores de trabajo tenemos alrededor de 250 por año. Sin contar los movimientos a los registros sindicales entre actas de asamblea y diversas cuestiones, que ahí sí estamos hablando de promociones en miles. Entonces, es poco el personal, pero hacemos el mejor esfuerzo y siendo transparentes. Y como decía hace un instante el maestro, que es como debe de ser. La Junta es de puertas abiertas y a todo el mundo se le atiende y son escuchados. Yo te diría que para debatir este tema no nada más es este programa, necesitarían varios y es muy extenso. Pero sí contamos con esa carga de trabajo, pero hacemos lo que marca la ley, actuar con la mayor inmediatez. Y también te he de decir que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Michoacán también fue pionera en los recuentos a voto secreto y urna cerrada. Sí, que también ese sería otro tema muy bueno para debatir. Bueno, pues lamentablemente el programa se hace breve y yo quiero nuevamente agradecer al licenciado Rodolfo Rafael Calderón Silva, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y al licenciado Jaime Iván Núñez Chávez, secretario general de Acuerdos de la misma Junta. El que vengan a un programa a explicar públicamente de qué se trata, cuál es su proceder y qué han hecho, siempre da buena espina. Entonces, yo los dejo, les invito a que cada noche de martes estén en punto medio. Muchísimas gracias.